Bueno. Sí. Sí, el tema era que para dimensionar el eje no sabía si simplemente tenía que usar el giro o si tenía que usar todos los esfuerzos y ver cuál era el crítico. Porque como me lo estaba pidiendo que dimensione en el A y recién en el B me pide los esfuerzos principales y las máximas tensiones y todo eso, nada, me mareaba un poco. Cuando vos dimensionás, vos sabés que hay dos tipos de tensiones, sigma, tensiones normales y tensiones tangenciales. ¿Sí? Entonces vos tenés que dimensionar para las dos. Entonces, podés dimensionar a partir de sigma, que generalmente son mayores, o sea, si te cumple esta tensión, dimensionás para 300 megapascal. Después tendrías que verificar si esa geometría satisface las tensiones de corte. ¿Sí? En este caso, no solamente podés dimensionar en función de la tensión de corte admisible, que dijimos que era sigma sobre 2, pero también tenés esta otra condición. Entonces, cuando haces una verificación de las tensiones de corte y aparece la tensión del ángulo de giro admisible, bueno, también vas a tener que verificarlo para el lado del θ. O sea, no solamente las tensiones, sino también las deformaciones. ¿Me explico? Entonces, en conclusión, yo dimensionaría por la sigma, la tensión normal, saco la geometría del eje y verifico a la tensión de corte. Sobre todo cuando tengo un problema así, donde hay una P, la P genera una flexión importante, porque esto mide ¿cuánto? 1 metro. Bueno, el momento flector, ¿sí?, suele generar tensiones sigma mayores, incluso a veces mucho mayores, que las tensiones de corte generadas por el momento torsor. Generalmente, acá en este problema habrá que ver, porque bueno, hay una potencia que también es muy alta, 1000 HP, bastante alta. Entonces, capaz que las máximas solicitaciones son, en definitiva, capaz que son las tau, o la condición de diseño está por acá. O sea, no te estoy dando una pista inicial, ¿no? Te estoy diciendo, puede ser por cualquier lado. Empezá por algún lado. Empezá por algún lado. Claro, Podés pero empezar... chequear hay que chequear todo, básicamente. Claro, claro. Podés empezar por la tau, Claro. por la θ, el ángulo admisible. Pero en definitiva después vas a tener que verificar las tensiones también, ¿no? No Bien, solamente y las para deformaciones. el... Pero, por ejemplo, Y hay un problema, ¿no? Este es parecido, este es igual porque tiene las mismas cargas. Acá también tenés un giro, tenés un momento flector, el peso, tenés un empuje, ¿no? Acá el empuje actúa así, que está comprimiendo, ¿no? Es el empuje que produce justamente el movimiento de la lancha o del barco. Y de hecho este ejercicio te lo quería preguntar porque no entendía bien según el dibujo dónde poner los esfuerzos. Bueno, esto es un eje, vos podés poner, en cualquier punto podés poner acá te habla de un cojinete axial que hace que esto no se desplace, que el eje no se vaya para allá ni para allá, no se mueva, ¿no? Ese cojinete axial está acá, por lo que veo es este. O este. Puede ser, Sí, a ver. supongo que es el que hice cogiendo. Este, acá. Ese cojinete. Entonces ahí es como que tenés un apoyo doble que impide el movimiento axial, o sea, en el eje, en el sentido del eje, en la dirección del eje, y por supuesto para arriba o para abajo. Y después tenés, podés poner si querés otro apoyo acá. Igual acá, digamos, si necesitas otro apoyo, que lo podés poner acá. Es como que yo tengo una geometría donde vos tenés un apoyo simple acá y un apoyo doble acá. ¿Sí? Okay. Y ahí me llega una fuerza axial debido al empuje acá,
¿no? Debido al empuje que genera la hélice. Claro. Después tengo un peso propio del eje, ¿sí? Ah, bien. Y el momento torsor. ¿Sí? Y el momento Claro. torsor, y cuenta la carga distribuida. Que no sé, te debe dar datos. Es un eje de acero, así que. Lo que pasa es que si tenés que dimensionarlo esto. ¿Qué te pide? Sí, te Mm, pide la sección más comprometida. sí, Bien, bueno, hay que trabajar. Generalmente este es un problema en donde ingenierilmente tenés que partir de alguna base y después, si no te da, iterar. No decir, bueno, a ver, cambio, o sea, parto de un eje, ponerle que sea macizo, qué sé yo, de 5 centímetros y verifico que ese me da. Si no me da, bueno, lo bajo o subo esa geometría para que me dé. ¿Ok? claro, entiendo. Sí, sí. Bien, y acá Y te eso, falta agregar el momento torsor, ¿sí? claro, MT, que está dado también por el movimiento de la hélice, o del par motor, digamos, que viene de acá del lado derecho, que es el motor. Acá a este acople se le acopla en la salida del motor, que vendrá ese por acá. momento lo saco siempre con la fórmula que daba en una de las otras guías, no me acuerdo cómo era, que refinaba el momento torsor, lo dividía por 9550 y lo Según las multiplicaba. unidades, sí, según las Claro, unidades, 716,2 en HP o en watts, y eso te va a dar, tenía que ver, la fórmula tenía que ver la, la potencia, eh, y tenía que ver con la, el torque, o sea, el momento torsor, y la el frecuencia, número ¿no? claro, el número de revoluciones y una constante, Bien, esta constante C. Y bien, genial. de acá saca, tenés la potencia, tenés el número de revoluciones, sacás el momento torsor. Bien, perfecto. Y volviendo al Y 2 sí, para, sí, decime. ah, no, sí, para analizar el corte, porque tenía una combinación de cortes, pero como el corte por la flexión y el corte por la Sí. torsión están en sistemas de referencia diferentes, a veces me confundía para sumarlos. ¿Cómo serían más o menos en esta sección? No sé si te acordás más o menos cómo son o qué onda con eso. Sí, vos tenés, debido al corte, al corte por fricción, digamos, vos tenés esta variación. ¿Sí? Y Pero debido, ¿no sería hueca en este caso? Entonces variaría bueno, en el medio. ponele que sí. Sí, igualmente tienen distintos sentidos, porque vos tenés, en el corte, vos tenés, ay, perdón. Lo que quiero decir es que si yo tomo un elemento diferencial acá, yo voy a tener, le voy a cambiar de color voy a tener una tensión de corte eh, así, en esta cara, debido a la fuerza de corte que tengo o al momento flector que me produce esta carga, Bien, sí. ¿sí? ¿Ok? Sí, sí. Bien. Y voy a tener a su vez una tensión de corte así, debido al momento torsor, en ese punto. Claro. ¿Se entiende? Sí. Ahora, el corte, ahora estoy viendo que el corte debido a la flexión en la sección extrema, en el diámetro externo, vale 0, porque tiene esta forma. Claro. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, bueno, en ese punto solamente tengo un momento torsor ahí, tensión tangencial debido al momento torsor. Si me voy más adentro, Profe, ¿la axial no te hace nada, la N? aparte, sí, pero no estoy tratando de tensiones de corte. Ah, está bien. Sí, aparte de la axial que comprime y el momento flector que Claro. tracciona arriba y comprime abajo. ¿No? Eso Claro. aparte, pero esas son tensiones normales. Hablemos de las tensiones tangenciales, que siempre son las que por ahí cuesta más visualizarlas. Yo acá arriba tengo eso. Ahora, si yo voy a este punto, si yo voy a analizar este punto, este elemento diferencial, bueno, acá sí tengo un momento torsor que genera esta tensión de corte, ¿sí? Y otra tensión de corte debido a la carga Q. Bien, sí. Acá estaría sumando.
¿Sí? Acá Y ahí estaría lo- sumando las dos, porque tienen las dos el mismo, serían tau x y xy, ponele, qué sé yo. ¿Sí? ¿Se y ahí lo entiende? estás tomando para que te dé según los ejes, pero si tomas un punto cualquiera que esté entre esos dos, el momento, el corte por la torsión lo tendrías que descomponer si lo querés sumar con el otro. Claro, pero a ver, este elemento tiene más tensión de corte que este elemento. Claro, sí, eso sí. ¿Sí? Entonces, si yo digo cuál es la tensión, el punto más crítico desde el punto de vista de la tensión de corte, es ese, que está en el diámetro horizontal. Bien, entiendo. Periferia en el diámetro horizontal, no este. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Entonces, eso sí. bueno, por eso cuando yo dimensiono, entonces la tau debida al corte y la tau debida al momento torsor sería la suma, sería menor a la tau admisible. Bien. A la tau admisible. Ay, prometo que el año que viene, porque yo me siento mal dibujando con la derecha, que soy del sur. Letra horrible. Pero no puedo usar el mouse con la izquierda, ya me acostumbré tanto a la derecha. Bueno, entonces, ese es el punto más crítico, no el punto de arriba, sino el punto, ese diámetro medio. Claro, o sea, yo decía, o sea, no para encontrar el crítico, sino porque quiero ver qué pasa en un punto cualquiera, y entonces el corte por la torsión no tiene por qué estar yendo en el sentido de los ejes, o sea, puede no estar simplemente horizontal o vertical, puede estar en diagonal porque está ortogonal al radio. Entonces, si quiero volver a expresar en el sistema cartesiano, ahí sí lo tengo que descomponer. Sí, y además, porque las tensiones de corte, debido a la variación del momento flector, te da máximo en el centro. Entonces, Claro, necesariamente tenemos que estar hablando de este eje, porque acá es donde está la máxima tensión de corte. De cualquier otro eje no me da la máxima tensión de corte debido al momento flector, porque en este punto vale esto. Es más, acá yo tengo esta tensión de corte debido al corte y esta tensión de corte debido al momento torsor. Digamos, no sumarían. Vectorialmente suman más las del diámetro medio que esa. claro. ¿Entiendes lo que Bueno, bien. digo? Sí, ¿Sí? sí, ¿Se entiende? totalmente. Sí, perfecto. Entonces el punto más crítico es este, desde el punto, cualquiera de estos, de los de la periferia, o este o el otro, cualquiera de estos dos, porque suman las dos componentes de corte presentes. Y después, bueno, tendría que ver en la axial, porque acá la axial, justamente en ese diámetro, la tensión no es máxima. La tensión Claro, ahí no es máxima, porque vos tenés, con compresión tenés n sobre a, pero en flexión ahí vale 0. claro, se Entonces, entiende así. bueno, hay que jugarle ingenierilmente, buscar cuál es el punto más crítico. Bueno, desde el punto de vista de las tensiones, ir al círculo de Moore en todo caso. Y el círculo de Moore te da la posta. Sí, Igual, perfecto. profe, ahí en el diámetro horizontal, si vos vas al punto de la izquierda, no vas a tener máximo, porque vas a tener una sumando y la otra restando. Vas a tener un corte menor que en el Sí, otro. tenés razón. Muy bien. Muy bien, Sol. 10 puntos. Muy bien, porque va para arriba. Muy bien. Claro, te va uno para arriba y otro para abajo. Exactamente. 10 puntos. Bueno, ahí tenemos el punto más crítico. Muy bien. Pero todo esto se soluciona haciendo un círculo de Moore. Para mí, yo siempre defiendo tanto el círculo de Moore porque es tan visible, visualmente es tan poderoso. Porque obviamente que nosotros después vamos a dibujar el círculo de Moore y vemos, bueno, cuál es la tensión máxima. Y acá tenemos compresión, así que posiblemente vayamos a un lado de compresión-compresión. O sea, la viga, la parte de abajo, la fibra de abajo de este tubo, está comprimida. Entonces posiblemente podamos tener un círculo de Moore así. ¿Sí? Bien. Bueno, hay que hacerlo el dibujo. Yo no lo hice así demasiado rápido, pero recuerden que el punto crítico sigue siendo este, y acá yo tengo una... Bueno, no sé si puede ser ese.
tendría que ver si este es el punto, desde el punto de vista de la tensión de compresión, este es el punto crítico, porque tengo compresión debido a la N y debido a la flexión, ¿sí? Entonces puedo dibujar este círculo de Mohr con su correspondiente esquema, ¿no? Que va a ser este. En realidad no, por ahí estoy pensando demasiado en voz alta, pero tampoco ese es el círculo de Mohr. El círculo de Mohr sería así, lo vamos a construir. Tengo, por ejemplo, este punto. Quedamos en que este punto tiene la máxima tensión de compresión. Eso sí, eso está claro. Bien, Sí. entonces, y también va a tener un tau, porque voy a tener este tau debido al corte y este tau debido al momento torsor. ¿Ok? Sí. Bueno, Sí. bueno, voy a elegir uno, no importa, porque el tensor por ahí lo voy a hacer más simple. Entonces voy a tener un tau y una tensión sigma x. Y el otro va a ser 0 y otro tau. Bueno, 1, ¿sí? Y tengo el círculo de Mohr. Claro. ¿Perfecto? Bueno, Sí, sí. Para, yo me quedé un poquito recalculando, porque ahí estás diciendo como que en realidad no tendrías que tener, porque ahí estás como teniendo dos cosas que valen 0 en ese círculo de Mohr. Claro, O sea, las los tensiones principales, por así normales. decirlo. ¿Cómo? Pero vos O sea, tenés la única- corte y también tenés axiales ahí. Y sí, Sí, nada, la me axial es mezclé. esta, ¿no? O sea, la axial que yo tomé como referencia, está bien que me corríjanme, yo estoy pensando siempre, empecé, digamos, tirando, yo tengo este punto que tiene una sigma x negativa debido al n y debido a la flexión de P. ¿Sí? Está acá abajo. ¿Eso queda claro? Porque acá yo tengo un Sí, sí, sí. diagrama. No, ya Un creo diagrama que de más o menos me di compresión cuenta. y un diagrama de tracción que va a ser así. Acá tengo más, tracciona la fibra de arriba y comprime la de abajo. Entonces, ¿dónde está el punto más crítico? De abajo. Esto es Sí. sigma XX. ¿Sí? Pero también tengo una tensión de corte. Una que va para abajo debido a P y otra que va para allá debido al momento torsor. ¿Sí? Bueno, es algo más complejo porque en realidad lo que yo tendría que hacer es dibujar el tensor. Tengo sigma XX, 0, 0. Claro, sí, está bien, tenés los dos ceros. Y Me voy a mezclé tener con así, eso. claro, voy a tener la XY y también voy a tener la XZ. ¿Sí? Bueno, Sí. entonces tengo dos tensiones normales. También podría, porque tengo dos planos principales, podría dibujar eso. Podría dibujarlos, ¿eh? Podría dibujar los círculos de Mohr, porque tengo los dos planos principales. ¿Quieren que lo hagamos? Pero, profe, no son principales, ¿o no? Porque si a vos te van a quedar también Tenés valores razón. en IC, en Sí, IX y perdón. en... Sí, Ah, está bien. tenés razón. Yo soy un acelerado. De hecho, Entusiasmo. ninguno te queda No, principal. claro, ninguno. No hay principal. Está bien. No hay principal. Sigma y z vale 0 y sigma z vale 0. Pero sí, no hay principal. No, yo para simplificar la construcción del círculo de Mohr. Pero bueno, en un plano tengo sigma x y 0 para sigma y. Y tengo tau xy. Subo tau xy, bajo tau xy acá y tengo este círculo de Mohr. Bueno, acá Claro. yo podría sacar una tensión principal, otra tensión principal. ¿A dónde quiero ir con eso? Ya me perdí para dónde iba. Bueno, igual pide los esfuerzos en las tensiones principales, ¿no? Acá está pidiendo esfuerzos principales y la máxima tensión de corte. ¿A qué llaman de esfuerzos principales? ¿Serán las tensiones principales? Sí, supongo que sí. O Esto sea, es del círculo de demasiado. Mohr. Sí, siempre estamos tratando de. Siempre decimos vamos a corregir estos enunciados para que queden claros y nunca lo hacemos. Pero sí, deben ser las De tensiones hecho, principales. entonces con ese estado de tensiones se nos van a formar los tres círculos de Mohr. Sí,
Sí, pero déjame que, porque me iba para otro lado yo. Quería saber el tema de cuál es el punto más crítico. Si es este, Así es. eso quería, ¿no? Si es este punto o es este. Porque ahí yo también tengo una tensión normal, pero solamente n, debido a n. ¿Sí? Esta ya no va a estar, porque es en este punto donde la tensión debida a la fricción vale 0. Entonces posiblemente el círculo de Mohr sea más chico. Voy a tener una tensión tau mayor, porque acá suman. Pero bueno, digamos, no me quiero meter en este, digamos, no va para este lado el problema. El problema es mucho más sencillo, como lo resolvimos al principio. Tomen una tensión máxima normal y verifiquen si da la tensión de corte admisible y el ángulo de giro admisible. Vayan para ese lado y resuélvanlo. Lo que yo estoy ahora es un poco jugando a partir de que ustedes me dan esa posibilidad, porque tienen ciertos conocimientos, me lo han demostrado, y podemos ir a hacer un análisis tensional más interesante. ¿Sí? No sé si se engancharon. Yo me engancho con esta cosa, pero... Sí, yo también me enrosco, está perfecto. Ah, bueno, no, está bien, pero la idea es un poco esa, porque ¿soy yo el que comparte esto o no? Sí, creo que sí. ¿Ah, sí? Sí, yo no tengo nada abierto. No, sí, tengo nada abierto. No sé. Bueno, no importa. Perdón, volvamos. Volvamos a donde estábamos. Ahí se me fue la... Bueno, voy a dejar porque ahí me perdí y ya me puse nervioso. No, lo que les decía era, vuelvo al ejercicio. Es este. Es que verifiquemos, calculemos, dimensionemos para un sigma máximo, que puede ser el punto este de acá abajo, ¿sí? Y verifiquemos las tensiones admisibles y después también el ángulo θ. Y ya está, Bien, perfecto. resuélvanlo por ese lado. La materia no da para hacer este análisis que estábamos haciendo ahora. Podría darlo, pero bueno, ya creo que tienen elementos como para más adelante jugar mucho más. Es más, en estática del sólido van a tener esa oportunidad, porque si manejan estos elementos, está buenísimo. Van a ver cómo van a tener una materia más relajada, más linda incluso, porque ya conocen mucho de los conceptos que van a usar ahí, ¿no? Claro. Y acá, si lo llegase a necesitar por alguna razón, el tau Sí, admisible, lo saco como la mitad del sigma admisible que está estando acá, por sí, el de fluencia, pero bueno, sí, va por eso. Ok, perfecto. exactamente. Sí, trabajarlo así. Y una cosa que ¿Tomar en siempre... relación del tita admisible? Perdón, te corté. No, 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 tranqui, tranqui. no. No, No, ok. no tiene nada que ver. No, una cosa es el ángulo de giro. Claro, es verdad, sí, porque eso va más con phi que con tau. Sí, no, sí, además esto puede ser un condicionamiento geométrico, digamos, que no tiene nada que ver con el material, con la tensión admisible. O sea, por ahí este condicionamiento es muy pequeño, es muy estricto frente a una tensión tangencial, podría serlo, pero más que nada por una cuestión geométrica, de que esto tiene que estar acoplado a otro sistema en donde esta desviación genera deformaciones o huelgos o problemas en algún lado de toda la estructura. ¿Me explico? O sea, no tiene nada que ver las tensiones. Una cosa son las tensiones, otra cosa son las Claro, sí. deformaciones. Sí. ¿Eh? Bien. Bien. Lo que te quería preguntar ya recién, que siempre me marea un poquito, o sea, me agarra la duda a la hora de dibujar las tensiones de corte por torsión, porque no estoy seguro de para qué lado son positivas. O sea, se supone que las defino positivas según la regla de la mano derecha, según la Sí, circulación que producen. sí, Bien, sí, perfecto. Sí, bien, tal cual. Después, a ver, hoy dibujaba un cubito acá, dibujábamos y yo tiré una flecha, por ejemplo, aquí no me acuerdo si la tiré para acá, para allá, pero eso también depende del punto de vista de donde uno esté, porque cuando uno tiene una sección transversal y decís, bueno, frente a un momento torsor yo tengo
esta tensión de corte acá, ¿sí? Para un elemento diferencial que está ubicado acá, ¿sí? ¿Cómo dibujás esa tensión sobre esa cara? Y bueno, la podés dibujar, lo podrías dibujar así como está acá, y bueno, ya después te da todo el diagrama completo de tensiones, decís, bueno, esta tensión que yo dibujé acá es esta que tengo acá. ¿Se entiende? Podría decirlo. Entonces, ¿y esto qué? Si es negativo para el sistema de referencias, perdón, esta es positiva para el sistema de referencias que elijo, ¿no? Que es la regla de la mano derecha, ¿no? Que siempre coincide con el eje. Por ejemplo, acá el eje es normal saliente, bueno, se genera un giro que coincide con la normal saliente a este plano. Entonces esta es positiva. ¿Se entiende? Un poco lo que vos decías. O esta, la que está vertical hacia abajo, que me está produciendo un giro Negativo sería ahí. negativo, entonces negativa. ¿Sí? Y bueno, voy al círculo de Moore y la dibujo para abajo. ¿Sí? Claro, ¿Se entiende? perfecto. Sí, sí. Okay. Y una última duda que... Sí, no, pero eso es una convención, simplemente eso quería aclarar. Claro, sí. Bueno, quería pasar después al 8, no el ejercicio en sí, sino cuando... A ver, que pongas el dibujito ahí, se entiende un poquito más. Sí. Que tengo combinada la deformación por el delta de temperatura con la deformación por reflexión. Entonces, cuando yo planteaba la elástica, para combinar las deformaciones y resolver lo que me piden el E y en el F, no sabía si lo que tenía que hacer era, bueno, sacar la máxima deformación en el extremo según la elástica y eso sumarle la deformación por el delta de temperatura, Sí. o poner la deformación por el delta de temperatura ya incluida en las condiciones de contorno para la elástica. No sé si se entiende. Digamos, pero desde el punto de vista del desplazamiento te daría lo mismo. ¿Da lo mismo? Vos el primer caso sería superposición. Un efecto carga axial más otro efecto carga térmica. ¿Sí? Carga Sí. axial o carga... Acá te está pidiendo según el eje X. Bueno, según el eje X, nada. Según el eje X es por la temperatura. ¿Sí? O sea, Claro, sí. va bien. Solamente tener la temperatura. Después, cuando te pide... o sea, ahí no tenés que hacer la elástica. La elástica es para el punto F. F. Sí, ¿no? Bien, bien, para el punto F. Entonces, ahí en la dirección I, a ver, la dirección I, alfa delta T. Porque no está restringido. Es lo mismo. La ponés como condición de borde y ya la estás imponiendo. O sea, si ponés como condición de borde que hay una variación de temperatura y eso te genera una flecha, ¿sí? Que en realidad no es una flecha, porque en realidad es no es que se flexione más por la temperatura. ¿Sí? Esto, si vos le sacás la carga y lo sometés a temperatura, ¿cuál es tu I? Y 9. 0. 0. Entonces, como Claro, que pero no... lo Ajá. decía porque cuando pones las condiciones de contorno haces I de X. Y según el X pones la condición de contorno. Entonces, como el X cambió, no sabía si ahí sumarle el delta la deformación por el delta de temperatura o no. No, A eso iba la pregunta. No, bien. no, solamente debido a lo que genera la flecha del punto, el desplazamiento del punto I. El punto C, donde está aplicada la carga, debido a un cambio de temperatura, no cambia. Solamente cambia porque por la flecha, por la curvatura. Y la curvatura es en I. La variable en X no te va a cambiar para nada en la posición del punto C. Así que no lo tenés Bien. que tener en cuenta. No. Profe, ¿cómo que si no hay fuerza, el cambio de temperatura no te va a cambiar? ¿No era que cuando hay cambio de temperatura se va a expandir en todos los sentidos? Sí, pero el punto C, ¿dónde tomas el punto C? El punto C En el centro, supongo. en el centro, claro, porque acá te dice el punto de aplicación de carga. Ahí está el punto C, ahí estaba leyendo el enunciado. Está en el baricentro, eso no cambia.
Ese no cambia. Ah, claro, pues como que se dilata en realidad en todos los Sí, sentidos, sí. no es que se Sí, mueve. sí. No. Y además, Claro. bueno, sería imperceptible también. Sí, sí. Eh, Claro, distinto es si me preguntan ponerle ese punto Q o un punto en Claro, uno de los punto bordes, que Q. si se dilata ahí sí va a cambiar, pero el centro no me cambia. Perfecto. Exactamente. Sí, sí. Estos son, me causan río yo porque son problemas que a veces uno empieza a escribir y veo que cuando me hacen preguntas y le falta algo al texto para aclarar todas estas cosas. Pero bueno, ya era bastante largo el enunciado y falta todavía una vuelta de rosca para entenderlo. Pero viene bien estas aclaraciones, viene excelente que que les mueva la cabeza, me gusta eso porque se generan preguntas y siempre digo que las preguntas al revés de generar, digamos, que uno diría, ay, qué ignorante, no, al revés, es un aprendizaje bárbaro, tener preguntas y, por supuesto, sus respuestas, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué más? Nada, yo creo que por ahora nada más. No sé. Sí, yo la verdad no avancé más, así que nada, el Bueno, jueves tendré más. sí, perfecto. No sé si el jueves Mirko quedó en algo de dar clase.